Buenas tardes, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a partir revisando lo que vimos en la clase pasada y luego vamos a ver cómo se pueden representar las funciones lógicas booleanas, ¿ya? Usando cuatro formas que en realidad son las más utilizadas, ¿ya? Así que partimos primero chequeando entonces el documento. Teníamos vamos a silenciar acá, ahí. Teníamos el problema 13 de la guía, 13D, donde se pedía que nosotros simplificáramos lo más posible. Acá había que usar álgebra de Boole y una de las alternativas era directamente aplicar De Morgan desde un comienzo. Toda esta barra, por ejemplo, aplicando hacia abajo De Morgan, nos iba a cambiar los productos de acá, acá y acá, ¿cierto? Por sumas y nos iba a negar los términos. Estos cuatro, bueno, ese y todo este término. Sin embargo, eso muchas veces nos lleva a que tengamos mucho desarrollo, muchas operaciones y donde por ahí puede que en principio nos equivoquemos o que nos requiera mucho aplicar las reglas. ¿Cuál es una mejor alternativa? Que fue precisamente la que ocupamos nosotros, el tratar de simplificar lo más posible todos estos productos o sumas que tenemos más pequeñas. Así que de hecho, el A negado más B negado, todo eso negado, ¿cierto? Aquí aplicamos De Morgan para poder dejarlo representado simplemente como AB. Después acá aplicamos la regla 11, por acá tenemos, ¿cierto? Que sería A más A negado B, vemos que eso es igual a A más B, aplicamos tal cual acá, y nos quedó lo que está en verde, y aquí eliminamos el término A negado, B negado, C, debido a que en realidad podríamos haber factorizado ya sea por A negado o por B negado, y de todas maneras iba a ir. Nos queda solamente eso. Este lo dejamos tal cual, y empezamos a desarrollar, con la idea de que por acá algo se nos podría eliminar o simplificar de forma que el resultado quedara más directo, más simple. Y al multiplicar en este caso el A por B por este paréntesis, vimos que nos quedaba en definitiva AB. Luego, al multiplicar AB por el paréntesis de A negado más B negado, nos quedaba entonces que eso era cero. Como nos queda cero acá, todo lo que está justamente multiplicado por cero va a ser cero y nos quedaría en definitiva solamente el cero negado, lo cual sería igual a 1. Claramente podemos notar que se nos hizo bien corto el desarrollo por el hecho de que redujimos primero estos términos, ¿cierto? Si lo hubiéramos hecho al revés, partiendo primero con De Morgan en toda la expresión, habría sido un poco más extenso. Luego de eso estuvimos trabajando con las puertas lógicas, donde vimos que eran elementos abstractos que nos permitían implementar funciones lógicas. Entre ellas teníamos la NOT, que produce una negación, donde vemos que si tenemos, por ejemplo, un 0 en la entrada, a la salida tendríamos un 1, y si tenemos un 1 en la entrada, tendríamos un 0 a la salida, lo que se refleja en la tabla de verdad, que lista todas las combinaciones posibles de entrada y lo que sucede con la salida. También teníamos la puerta AND, donde en este caso esta puerta lo que permite conseguir es una multiplicación lógica. Así que vemos que si tenemos que ambas entradas son 0, nos da un 0, si es que tenemos un 0 por 1 da 0, 1 por 0 nos da 0, y solamente cuando tengamos que todas las entradas son iguales a 1, nos va a dar 1. También revisamos la OR, donde en este caso es una suma lógica. Como pueden ver, basta que tengamos un 1 para que inmediatamente sea 1 nuestra función. Y obviamente 1 más 1, en este caso aplica tal como tendríamos en el caso de verdadero o verdadero, ¿sí? En lógica proposicional. Y en ese caso nos daría verdadero, ¿cierto? Aquí también, en este caso nos da 1. 1 más 1 es 1. Y 1 más 1 más 1 va a ser 1 también, ya desde ese punto de vista. Vimos lo que eran la NAND y la NOR, que son al final simplemente una unión entre una AND y una NOT, donde la NOT como que quedó reducida simplemente a la burbuja que produce la negación. Así que esto queda exactamente opuesto a lo que tenemos acá, como pueden ver. 0 por 0 sería 0, pero al negarlo nos da 1, que es la función que está implementando, ¿cierto? 0 por 1 nos daría 0, al negarlo da 1, 1 por 0 debería ser 0, al negarlo también da 1, y solamente cuando tenemos únicamente unos en nuestras entradas, ahí nos va a dar obviamente el 0, porque se multiplican da 1, al negarse queda el 0. La NOR es lo inverso que tenemos, ¿cierto?, en la OR, donde vemos que ahora nos va a dar 1 solamente si todas las entradas que tenemos son 0 y todos los demás casos van a ser 0. Por eso es que es una suma negada. Y llegábamos, ¿cierto?, a la XOR y a la XNOR, que son puertas excluyentes, donde tenemos que en principio la XOR nos dice que siempre que sean iguales estas entradas, o sea, que son dos entradas,
o perdón, siempre que sean diferentes va a ser 1, y si son iguales va a ser 0. Y el opuesto sería justamente la XNOR, donde cuando son iguales mis entradas me da 1, y cuando son iguales acá también me da 1, y en definitiva los otros casos da 0. Iba a decir que son diferentes da 0, pero lo mismo. Pueden ver que la función que realmente implementa es, en el caso de la XOR, la A negado B más AB negado, lo cual se representa con una expresión de fantasía, entre comillas, como la llamo muchas veces, que sería como A suma exclusiva con B. Y para el caso de la XNOR, esta es la función. A negado B negado más AB, lo cual se representa ya sea como la negación de la suma exclusiva, o también a veces aparece como A, círculo con un punto al medio, B. ¿Ya? Pero la verdad es que particularmente no lo ocupo tanto y tampoco es el que más se prefiere en los libros. Por lo general se usan estos dos. Y ahí hemos quedado que en esta clase íbamos a revisar lo que eran los formatos de representación de funciones lógicas, específicamente SOP, POS y la suma de minterms. Así que eso es lo que vamos a revisar. Partimos entonces. Déjenme buscar donde dejé el documento. Acá está. Hasta acá. ¿Alguna duda, comentario sobre lo que hemos revisado? Sí, siempre hacemos la recapitulación, pero eso, esa pueden tener alguna duda. Si se entiende, por favor, les pido que lo indiquen y si no, también. Ya, perfecto. Bueno, cualquier cosa me van comentando. Recuerden que esta semana comenzamos lo que es las clases híbridas, ¿ya? Y esta semana es sin estudiantes en sala. La siguiente es con estudiantes, así que obviamente alguien quiere asistir. Yo por si acaso les adelanto que lo que voy a hacer es trabajar con la tableta, lo voy a proyectar en la pizarra para los que estén en presencial, y para los que estén de forma virtual, la verdad es que hacen lo mismo. Por ahí con algunos problemas de internet, ¿no? Pero, y cosas de ese estilo, pero no va a cambiar la dinámica, ¿me entiendes? Más que nada porque busco que se pueda entender de la mejor manera. O sea, que igual, en mi opinión, como que no, me cuesta ver cómo favorece el desarrollo del curso, este tipo de clases, la verdad, siendo honesto. Pero es lo que tenemos que hacer, ¿no? ¿Cierto? Representación de funciones lógicas. Y tendríamos que silenciar un poquito el WhatsApp. Ya, ahora sí. Y estamos a día viernes 22 del 10 del 2021. Y partimos. La primera de las representaciones, como le había adelantado, es SOP, que vendría a ser como suma de productos o sum of products, si lo quieren ver en inglés, pero en realidad es eso, suma de productos. Después vamos a revisar el POS, que sería producto de sumas. De sumas. Vamos a ver también la suma de minterms. Y lo que sería el producto de maxterms. ¿Ya? ¿A qué se refiere esto? Lo vamos a revisar con un ejemplo. Voy a usar el mismo ejemplo que usé en la clase de su compañero. Tuvimos clase hace unas cuantas horas. Ejemplo. Y aquí lo vamos a ir representando. Vamos a obtener la tabla de verdad de la siguiente función. Recuerden que la tabla de verdad, como les comentaba, es simplemente una tabla donde se dice para todas las combinaciones de entrada posibles, qué sucede con la función. Si nos da 1, si nos da 0, porque son obviamente funciones que se pueden evaluar solamente a ese valor. Así que obtener la tabla de verdad de la siguiente función. La tabla de verdad de la siguiente función.
¿Y cuál es la función? Va a ser esta. F de A, B, C igual a B negado más A negado, B, C negado. ¿Ya? Esto, por si acaso, también es llamado una expresión SOP, porque en realidad es una suma de productos, ¿cierto? También es SOP. Sin embargo, la que vamos a obtener nosotros es una SOP un tanto especial. ¿Ya? Y partimos. ¿Cómo podemos entonces nosotros ver qué sucede con esta función? Vamos a dibujar la tabla, vamos a empezar a evaluar algunos casos para ver qué sucede y también vamos a revisar una manera que es mucho más rápida y eficiente, obviamente, de obtener las diferentes combinaciones. Les pregunto a ustedes, ¿cuántas combinaciones de entrada diferentes piensan que podríamos tener? ¿Cuántas diferentes combinaciones? Cuando hablo de combinaciones de entrada me refiero a valores que podrían tomar las variables. O sea, A ser cero, el B ser cero, el C ser cero, y bueno, y todas las demás posibilidades que hay. ¿Cuántas creen ustedes que hay? Considerando que tenemos tres entradas. ¿Lo pueden escribir? ¿Lo pueden comentar? ¿No? Piensen que cuando revisamos la cantidad de combinaciones que teníamos asociada a una cantidad de bits, ¿cómo calculábamos eso? Decíamos que era igual a 2 elevado a n, ¿cierto? Aquí la verdad aplica el mismo concepto. Va a ser 2 elevado a n, la cantidad de combinaciones, donde n corresponde al número de entradas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acá. Así que en realidad nuestro número de entradas, como son 3, va a definir que las combinaciones posibles van a ser 8, 2 elevado a 3. Vamos a anotar eso también. 2 elevado a 3 combinaciones. Me está quedando un poco mal el combinación, vamos a escribirlo mejor. Combinaciones. ¿Ya? Así que nos queda entonces el A, el B y el C, y pueden tomar los siguientes valores: 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Tenemos que el B puede tomar todas estas posibilidades y el A también. Como pueden notar, cuando ordeno así las diferentes combinaciones que tengo, se dan cuenta que tenemos que aquí cambian 4, ¿cierto? O sea, de 4 en 4, aquí de 2 en 2, después cambian de 1 en 1, ¿sí? ¿Cuántas creen o de cuánto irían cambiando si tuviéramos otra columna acá, por ejemplo? Precisamente de 8 en 8. Así que una vez que tenemos eso, vamos a empezar a obtener lo que pasa con nuestra función, cuáles son los valores que toma. Así que bueno, una posibilidad sería directamente empezar a evaluar, por ejemplo, decir f de 0,0,0 y yo simplemente donde hay una a reemplazo un 0, donde hay una b reemplazo un 0 y donde hay una c reemplazo un 0. Claramente acá nos va a quedar entonces 0 por 0 negado, 0 por 0 negado, más 0 negado por otro 0 acá y por otro 0 negado. ¿Sí? Si esto lo desarrollamos, vemos que nos queda en definitiva lo siguiente. Nos queda 0 por 1 más 1 por 0 por 1. Esto obviamente va a ser 0 más 0, lo cual va a ser igual a 0. ¿Cierto? Entonces podemos ver que para la combinación 0, 0, 0, que serían los valores que tomarían A, B y C, la función nos da 0. Y nosotros podríamos en realidad hacer esto para todos los demás valores, ¿cierto? Y obtendríamos lo que sucede con nuestra función y completaríamos la tabla. Sin embargo, la mejor alternativa en estos casos, yo diría que no es precisamente evaluarlo, simplemente. Porque ¿qué pasaría si tuviéramos 4 entradas, 5 entradas? Serían 32 combinaciones y tendremos que estar evaluando 32 veces. Podría ser que la función no sea tan simple como esta, que igual es relativamente simple, porque es una primera función que estamos usando para comenzar, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la otra alternativa? Es la siguiente. Vamos a tener acá nuestra función. Nosotros ahora nos vamos a centrar
en la cantidad o específicamente en qué valores tienen que tomar nuestra, cada término para que nos dé un uno. Por ejemplo, ¿cuándo nos da uno este término? ¿Bajo qué combinaciones? ¿Cuánto tiene que valer el A? ¿Cuánto tiene que valer el B? Y el C para que esto nos dé uno. Solo eso. Y lo que tenemos que hacer en ese caso sería directamente ver qué tiene que darse. Fíjense bien que si yo pusiera un cero acá, pusiera un uno y pusiera un cero, claramente al momento de evaluar la combinación cero, uno, cero, este término nos da uno inmediatamente. Y uno más cualquier cosa va a ser uno. Por tanto, tendría inmediatamente un uno de nuestra función. Esa es la ventaja. También, si es que nosotros decimos, ya, si sabemos que bajo esta combinación ese término da uno y que por tanto la función va a ser uno, yo puedo directamente decir, pero entonces en 0, 1, 0, ahí yo sé que va a haber un uno directamente, ¿cierto? Ahora, ¿qué sucede con el caso de este término? Donde también yo puedo buscar cuáles son las combinaciones que lo hacen uno. Si decimos que el A valga uno y que B valga cero, sabemos que inmediatamente este término va a ser uno, sin importar lo que pase con el C queda libre. Entonces uno podría buscar directamente la tabla y decir, ya, donde el A sea uno y el B sea cero, sería como, por ejemplo, acá, ¿cierto? Y acá, dos combinaciones. Eso mismo muchas veces lo representamos acá. Decimos, van a ser dos combinaciones y como el C está libre, puede ser cualquiera. 0, 1. Dos posibilidades para que esto se haga uno. ¿Sí? Esa es una forma de analizarlo. Y así tendríamos entonces todas las combinaciones para las cuales nuestra función es 1. Son solo tres. Para la 0, 1, 0 y para el 1, 0, 0 y el 1, 0, 1. También lo pueden comprobar, lógicamente. Así que así, efectivamente. Así que los unos serían estos. El 2, ¿cierto? El 0, 1, 0 y el 4 y el 5. 1, 1. ¿Y qué creen que pasaría con las demás combinaciones? Lógicamente, si es que estos eran todos los unos que teníamos asociados o que podían hacer uno de esos términos, las demás habrán de ser cero, simplemente. No va a tener otra posibilidad. ¿Ya? Y con eso hemos logrado completar la tabla. Se fijan que en realidad no tuvimos que evaluar todo, sino que únicamente ver término a término cuáles eran las combinaciones o cuáles eran las combinaciones que hacían uno de los mismos. Vamos a dar una encuesta para ver si se entiende lo que hemos hecho. Y si no se entiende, por favor, coméntenlo o pregunten. Porque esto es algo que vamos a usar bastante, para que no se queden con las dudas. ¿Ya? Recuerden que siempre, como han visto en este curso, que vamos como poco a poco aumentando el nivel y agregando más cosas y agregando más cosas. Sí. En lo inicial realmente nos quedan dudas, ahí se nos complica lo que sigue después. ¿Ya? Así que bueno, como ya completamos la tabla de verdad, ahora lo que vamos a hacer es justamente ver las formas de representación, porque yo les había comentado que íbamos a ver qué es lo que era la suma de productos, que en realidad es simplemente eso, una suma de productos. Pero lo vamos a ver de una forma en que es, podríamos decir que tiene una relación más directa con la tabla. Voy a escribir esto mismo, pero un poquito más arriba ya. 2 elevado a 3, 8 combinaciones. Recuerden que eso tenía directa relación con la cantidad de filas que tenía nuestra, combinaciones. La cantidad de filas que tenía nuestra tabla ya. Ahora, ¿cómo hacemos para representar con este SOP supuestamente especial que hablo yo? Vamos a ver. Vamos a decir lo siguiente. SOP. Vamos a crear unos términos, miren. Unos términos que van a seguir la siguiente idea. Si es que tenemos un 0 acá, el término va a quedar, o la variable va a quedar negada. Va a ser A negado, B negado, C negado. Si aparece un 1, va a quedar sin negar. C, va a quedar B negado y A negado. Obviamente acá también me va a quedar A, B, C, ¿cierto? Porque estaría sin negar. Aquí me va a quedar A, B, C negado. Aquí me quedará A, B negado, C. A, B negado, C negado. A negado, B, C. Y nos quedaría entonces el A negado, B, C negado. ¿Bien? Esa es toda la lógica. Simplemente si hay un 0, la variable queda negada. Si hay un 1, queda sin negar.
Me imagino que se preguntarán por qué, ¿para qué nos sirve esto? Y en realidad nos sirve de la siguiente forma, porque ahora vamos a formar la función, pero haciendo lo siguiente. Siempre que tengamos un 1 asociado, por ejemplo, acá fíjense que ese término se corresponde con un 1 y este término se corresponde con otro 1. Este también, ¿ya? ¿Y qué vamos a hacer entonces? En realidad lo que vamos a hacer es representar la función como un SOP, simplemente diciendo f de a, b, c va a ser igual a la suma de todos aquellos términos que se correspondan con los 1, que van a ser justamente estos tres términos que tenemos destacados. Así que la función va a ser a negado, b, c negado, más, y estos dos términos, ¿cierto? A, b negado, c negado, más a, b negado, c, ¿sí? Y la función va a estar perfectamente definida y va a ser equivalente a la que está acá arriba. ¿Ya? Claramente ustedes pueden notar que está un poquito más acotada, ¿cierto? Y además esta función tiene un nombre especial, o sea, esta representación de SOP, porque ambas son SOP, porque son sumas de productos, ¿ya? Pero esta además es una SOP canónica. ¿Y qué es eso? Vamos a ver qué es. Una SOP canónica, o estándar también le dicen, o estándar. Y es más simple que lo que el nombre puede decirnos. Miren. Que sea canónica simplemente indica que cada término contiene todas las variables. Eso es todo lo que significa. Muy grandilocuente, pero en realidad no es más que eso. Contiene todas las variables. Todas las variables. ¿Ya? Como pueden ver aquí está la A, la B, la C, la A, la B, la C, y aquí también. Así, la otra expresión que tenemos, ¿cómo voy eso? No, lo dejamos ahí. Así, la otra expresión que está acá no es canónica, porque tiene un término que no contiene todas las variables, le falta la C, ¿cierto? ¿Ya? Eso es como nosotros podemos representar. Y además, si queremos hilar un poquito más fino, podemos notar también lo siguiente, que estos términos que creamos, tomando en cuenta simplemente de que si estaba en cero lo dejamos negado y si estaba en uno lo dejamos sin negar, lo que buscan hacer es decir, o en realidad definir un término que al momento de evaluarlo en la combinación correspondiente nos da 1. Fíjense bien que si yo evalúo ese término en esta combinación, ¿cierto? En 0, 0, 0, obviamente me va a quedar 0 negado por 0 negado por 0 negado. O sea, 1 por 1 igual a 1. Y así se da para todos los casos. Si yo evalúo este término en esa combinación, me va a dar 1, y este término también en esa me va a dar 1. ¿Ya? Ese es el objetivo. Y después la función, ¿cómo se forma? Simplemente tomando los términos que se corresponden con los unos de nuestra función. Así de simple y directo. ¿Ya? Y además tiene esa relación que le digo yo bien directa entre tabla y la función. ¿Se entiende esa idea? ¿Dudas? Cualquier duda que tengan. Oh, ya, muy bien. Recuerden, cualquier cosa me van consultando. Ahora, una vez que tenemos entonces eso ya definido, podemos hacer lo siguiente. Podemos también decir, pero bueno, si trabajamos con los unos y los unos son suficientemente claros en definir lo que pasa con la función, ¿qué nos impide trabajar con los ceros? O sea, ¿por qué no podemos? Si es que no pudiéramos, ¿cierto? Sería un poco extraño. Y de hecho, precisamente sí podemos trabajar con los ceros. Solamente que hay que tener en cuenta algunas pequeñas diferencias. Que ahora vamos a obtener términos correspondientes a cada combinación, pero no van a ser productos, sino que van a ser sumas. Y nos va a quedar algo así. A más B más C, ¿ya? Como pueden ver ahora, si es que está en cero, va a quedar sin negar, y si está en uno, va a quedar negado. Por ejemplo, acá nos va a quedar el A más B más C negado, porque este estaba en uno, ¿cierto? Y una suma, y seguimos así obteniendo más términos, A más B negado más C, acá nos quedaría A más B negado más C negado, acá tendríamos el A negado más B más C, el A negado más B más C negado, ¿sí? Siempre que tengamos un 1 queda negado, y si tenemos un 0 queda sin negar. El último obviamente es A negado más B negado más C negado.
¿cierto? Y el anterior, el 6, sería así. A negado más B negado más C. Y tenemos todos esos términos que son sumas. ¿Sí? ¿Cómo lo obtuve? Simplemente, como le decía, tomando si es que había un 1 negándolo y si es que había 0 sin negar. Pero nos podemos preguntar también qué pasa con eso, por qué los definimos así. En realidad, si ustedes se dan cuenta, cada vez que yo evalúo el término correspondiente en la combinación, nos va a dar 0. O sea, aquí si sumo los 3 0 me da 0. Si sumo los 3 unos negados me da 0, ¿cierto? Y para todos los casos se cumple que esto me da 0 si lo evalúo obviamente en su combinación correspondiente. ¿Cuál será el objetivo? Fíjense bien que el objetivo en realidad es como trabajar con el complemento que teníamos acá. Si por ejemplo, vamos a ponerlo en naranja. Si por ejemplo nosotros tomamos ahora los unos que se corresponden con, o perdón, los ceros, o los términos que se corresponden con los ceros, vamos a ver que nos queda entonces la función así. Ahí, 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 ¿cierto? Todos los términos que se correspondan con ceros los vamos a tomar en cuenta para construir nuestra función ahora. ¿Saben que me di cuenta de algo? Que si no dejo de dibujar lo que está destacado, como que queda todo junto, no queda como dividido, como quedó esto. No, pero parece que no lo puedo mover. No, se juntó todo. Bueno, quedó así, no. ¿Sí? Entonces ahora para formar la función, lo que vamos a hacer es multiplicar todas esas sumas que se corresponden con los ceros. O sea, el complemento lo que hicimos antes, ¿cierto? So, perdón. Voy a decir so. Así f de a, b, c va a ser igual a todas estas sumas que destaqué multiplicándose. ¿Y por qué? Porque se corresponden con los ceros. Porque nadie nos dice que no podemos definirla en base a los ceros, ¿cierto? ¿Por qué no podríamos? Si es suficientemente decidor y claro. Ahí. A más B negado más C negado. Me faltan dos, así que vamos a bajar esto un poquito para que no choque con lo que escribí. Ahí. Nos queda así. A negado más B negado más C multiplicado con A negado más B negado más C negado. ¿Ya? Y luego, ustedes pueden ver que esta expresión que está acá, que obviamente es diferente a esta, nosotros la podríamos desarrollar de todas maneras y llegar a un producto o una suma de productos. Sin embargo, estas son equivalentes, pero no necesariamente tienen por qué ser iguales. ¿Ya? Y cuando hablo de equivalencia me refiero siempre a lo que sucede y a cómo se relaciona con la tabla. Porque para que sean equivalentes tienen que corresponderse a la misma tabla. Vale decir, la función tiene que ser 1 o 0 para los mismos casos. No puede haber un cambio, ¿cierto? Porque si hay un cambio, entonces ya no serían equivalentes. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estamos revisando? Vamos a dar una encuesta. Ya, muy bien. Cualquier duda, por favor, me dicen. ¿Ya? Entonces, en resumen, hasta ahora, ¿qué es lo que hemos estado viendo? Hemos estado viendo que nosotros queremos obtener funciones que nos permitan representar, o, por ejemplo, funciones lógicas, o en realidad más bien más que funciones, expresiones que nos permitan representar funciones lógicas. Tenemos que la tabla es clave. La tabla es lo que dice todo lo que sucede. Nos dice qué pasa para cada caso y todos los valores que toma la función. Y nosotros podemos representar la función lógica, ya sea como una suma de productos o como un producto de suma. Totalmente válido cualquiera de las dos. Hay situaciones en las cuales nos conviene, por ejemplo, usar la suma de productos porque son menos térmicos. En otros casos, si es que tenemos menos cero, quizás nos convenga usar esta otra representación. ¿Ya? Pero nosotros podemos representar con la suma de productos, como lo hicimos acá, simplemente tomando en cuenta estos productos, ¿cierto? Donde los definimos buscando que el producto que tengamos acá, al evaluar la combinación, me dé 1, como ustedes lo pueden comprobar. ¿Cómo llego a eso? Simplemente poniendo, si es que aparece un 0, la variable negada, y si es que aparece un 1, la ponemos sin negar. Y con eso conseguimos lo que queremos. Y luego, al momento de representar la función, lo que nosotros hacemos es solamente tomar los productos que se corresponden con los 1, los que destacamos en amarillo, y los sumamos. Y con eso estamos listos. De forma similar, para el caso de las sumas que definimos, que se corresponden con los ceros, lo que hacemos es buscar aquellas sumas que al evaluarlas en la combinación correspondiente nos dé cero.
Eso es lo que buscamos. Y para representar la función, multiplicamos todas las sumas que se correspondan con cero, ¿no? Eso es todo lo que hacemos y es equivalente. Y además también esto sería una expresión canónica, aunque a pesar que es una pos. Es una pos, un producto de sumas. Vamos a ponerle un pos, porque suena como raro una pos. Un pos. Un producto de sumas canónico. Porque cada uno de sus términos contiene todas las variables. O estándar también, que es un sinónimo. Dudas que tengan. Porque ahora la verdad es que nos quedan solamente dos combinaciones o dos representaciones más. Y que la verdad que hacen el trabajo un poquito más simple. Porque ahora, claramente ustedes podrán notar que si tuviéramos, no sé, 5 variables, 6 variables, y tuviéramos muchos unos o tuviéramos muchos ceros, nos podría quedar una expresión súper larga. Entonces, para evitar eso, o en realidad para resolver ese tema, es que se definen los llamados minterms. ¿Qué serían los minterms? Es simplemente esto, miren. Es darle un nombre a cada uno de estos términos de tipo producto. Le vamos a llamar minterm 0 a este producto, le vamos a llamar minterm 1, minterm 2, y así obviamente hasta llegar, para nuestro ejemplo, al minterm 7. Al minterm 7, ¿ya? Y si ustedes se fijan bien, pueden ver que este subíndice se corresponde al valor decimal de la combinación asociada. Acá también, ¿cierto? Y en realidad para todos se cumple. ¿Sí? O sea, pues simplemente darle un nombre con una numeración asociada. ¿Y para qué? Pues, lo cual sería una excelente pregunta, ¿cierto? Únicamente para poder definir ahora nuestra suma de minterms. Suma de minterms, vamos a poner acá, de la siguiente manera. F de A, B, C, recuerden que todas estas son representaciones alternativas, ¿cierto? Y totalmente equivalentes de nuestra función. Va a ser la sumatoria de los minterms y específicamente los que se corresponden con los 1, ¿ya? Porque tiene que tener consistencia, ¿cierto? Así que me va a quedar el minterm 2, me va a quedar el minterm 4, me va a quedar el minterm 5. Y se van a representar únicamente así. 2, 4, 5. Y con eso va a estar perfectamente definida la función. O sea, es súper acotada. O sea, yo podría tener una función con montones de términos y poner simplemente, no es la sumatoria del los minterms 0, 1, 3, 4, 14, 32, 32. Y fin, en vez de escribir todos los términos a mano. O sea, es más eficiente. Luego, naturalmente, como quizá lo pueden estar suponiendo, si es que puedo hacer esto con los unos, donde le dimos un nombre a estos términos y después pusimos aquellos minterms sumándose los que correspondían con los unos, que eran esto que está acá, podemos también hacer lo mismo con las expresiones post, pero aquí le llamamos de otra manera. Le llamamos max terms. Y vamos a ponerle el nombre M0, pero M grande, M1, M2, y vamos a llegar hasta el M7. M5, M6 y M7. ¿Ya? Y con eso, entonces nosotros vamos a hacer algo muy parecido, pero ahora, naturalmente, no vamos a trabajar con los unos, sino que vamos a expresar nuestra función como un producto de aquellos max terms que se correspondan con ceros. Serían, por tanto, el M0, M1, M3, sería también el M6 y el M7. ¿Ya? Así que de esa manera vamos a representar nuestra función. Y nos va a quedar entonces como esto. Va a ser un producto de max terms donde la f va a quedar definida como f de a, b, c, igual a. Y aquí ponemos entonces el producto o la productoria de el max term 0, 1, 3, 6 y 7. 1, 3, 6 y 7. ¿Ya? Y esto va a ser totalmente equivalente a esta expresión, a esa expresión, ¿cierto? A esa, o incluso la primera que teníamos, ¿cierto?
Además, quiero que noten algo. Fíjense que hay una relación complementaria entre los elementos de, en este caso, la productoria max term y la sumatoria min term, ya que en realidad todos los que no están acá, y lo contrario, ¿cierto? Y viceversa. Vemos que los que no están en este caso están ahí en la sumatoria. Así que nosotros después en la clase siguiente vamos a poder realizar ejercicios de conversión entre estos sistemas. ¿Sí? Dudas, cualquier duda que tengan. Mientras yo escribo acá lo siguiente. En realidad la vamos hasta acá porque en la otra clase que tuvimos con el paralelo 1 tuvimos algunos problemas de conectividad en la sala, la verdad. Así que estamos trabajando para resolverlo en sesiones posteriores. Ustedes entenderán que, bueno, ustedes no han venido de hecho a la U, así que quizás no saben que internet anda medio malito, por decirlo de alguna manera, sutil. O en realidad deberíamos decir, es bastante mejorable. Tiene una gran capacidad de mejora, ¿cierto? Viendo el lado positivo. Sí. ¿Se entiende lo que hemos revisado el día de hoy? Bueno, les comento también algunas informaciones importantes sobre lo siguiente, miren. Miren lo que está disponible. No sé si se habrán fijado, quizá no se han fijado, sí, no sé. Trabajo de investigación. Ustedes ya pueden ingresar a inscribir su grupo, como si alguien lo ha hecho. Lo pueden hacer por si acaso primero. Acá encuentran ustedes el tema del trabajo de los trabajos. O sea, pueden elegir cualquiera de estos temas que están acá. Sale con su objetivo específico, ¿cierto? General. Y luego ustedes se van acá a este foro para elección de tema. Este registro, por si acaso, es solamente para visualización. Después le voy a poner ahí un mensaje. Y aquí entran, responden esto diciendo, nuestro grupo está formado por tales personas y elegimos el tema tanto. ¿Ya? Pueden ser de uno, dos o tres integrantes, entre ambos paralelos. ¿Ya? Cada tema solamente va a poder ser elegido por hasta 6 grupos y cuando ya se complete esa cantidad no se va a poder elegir más. ¿Ya? Y pueden usar ustedes para el informe este formato. Acá están las actividades donde pueden subir ustedes el informe y además un enlace al video porque este trabajo consta de un informe y un video. Como les comenté, si no recuerdo, si recuerdo bien, al principio de la primera clase. También algunos videos de apoyo. Las rúbricas las voy a dejar acá porque me falta cambiar en la fecha. ¿No? Pero son las mismas que ocupaba en semestre anterior. O sea, de ponerlo siempre se puede. ¿Sí? Se podría poner, pero de todas maneras aparece, o debería aparecer acá. Lo que pasa es que por algún motivo, en esta aula de electrónica digital, nos desaparecen un montón de cosas, que en otras aulas sí aparecen. Voy a mostrar. Creo que quizás algún tipo de configuración que le hacen. Miren bien esto. Se van a sorprender porque de hecho no me muestra los otros cursos. Pero si yo, por ejemplo, le pongo acá, otro curso de otra carrera, aparece el evento próximo. De hecho, debería aparecer el evento próximo. Oh, porque es un evento más tardío. Vamos a buscar otro evento, otra, otro curso. Un curso más cercano a este. Ah, pues no me lo está mostrando, sí. Pero claro, siempre se pueden agregar. De todas maneras, yo les pongo en el aula las fechas ahí mismo, en el mismo enlace y todo. Recuerden que son fechas que están informadas de un comienzo. Y acá están obviamente las rúbricas, que les voy a modificar lo que les decía. Aunque este me parece que es el aula del otro curso, pero de todas maneras. Acá, ahí vamos a llegar de nuevo a nuestra aula. Ahí estamos en el aula. Cambiar rol. mm, Cancelar. Rol por defecto. Ahí están las rúbricas que les voy a agregar. ¿Sí? Para que vayan comentando y conversando con sus compañeros. Si quieren trabajar solos pueden hacerlo, de dos, de tres, de cuatro la verdad es que no, así que no,
No hay posibilidad porque está diseñado específicamente para que lo pueda hacer incluso hasta una persona. Obviamente le toma un poquito más de tiempo y todo, pero se puede. Así que bueno, cualquier duda, consulta, interrogante, inquietud, me escriben y nos estaríamos viendo el próximo martes. Que estén muy bien. Chao, chao. No olviden inscribir su tema.